Muy buenas a todos. Sean bienvenidos a este rincón de lectura y espero que les guste tanto como a mí. Les agradecería que me regalen un like para seguir creciendo y trayendo más contenidos como este a mi canal. Capítulo 12. Los problemas se acumulan. Un pensamiento persigue a Mao Mao. Esto es un infierno. Para la gente importante de este mundo no existía el amor, sino la búsqueda de la pareja más adecuada para ayudar a continuar su linaje dejando un hijo. Mao Mao se encontró pensando en por qué exactamente Aduo había traído a la consorte Lisu con ella. Tal vez fuera para ser regalada. En realidad, nunca había estado hecha para ser una de las 4 damas, las consortes más favorecidas del emperador. Sus antecedentes familiares eran lo suficientemente distinguidos, pero siempre le había faltado el instinto asesino que permitía a una hermosa flor del palacio interno pisotear a todas las demás. En cambio, sus propias damas siempre se habían burlado de ella o la habían ignorado. Francamente, podría ser más feliz si el emperador la entregara en matrimonio a otra persona. La cuestión era a quién tenía en mente el emperador. Ciertamente tiene mucho que ofrecer como pareja, pensó Mao Mao. Pero potencialmente tenía aún más inconvenientes. Se trataba de un hombre tan hermoso que podría haber puesto de rodillas a la nación si fuera una mujer. A pesar de la cicatriz de su cara, si se descubriera que no era un eunuco, la reacción sería realmente temible. ¿Podría eso explicar por qué la consorte fue atacada? No, parecía dudoso. Pero incluso mientras Mao Mao trataba de convencerse de que no era esa la razón, temblaba al darse cuenta de cuántos puntos conectaba. ¿Cuántas vidas pondría patas arriba la belleza demoledora de la nación solo por su mera existencia? En cualquier caso, el modus operandi de los bandidos que habían atacado el carruaje de Aduo era algo nuevo. En lugar de ser ladrones honrados, o lo que fuera y aceptar la mitad de las posesiones de los viajeros como peaje, habían estado dispuestos a rebanar el brazo de un guardia y amenazar con vender a una joven para obtener beneficios. Si Basen no hubiera llegado con refuerzos, alguien podría haber muerto. También estaba la extraña banda en sus muñecas, ¿servía para que los bandidos se identificaran entre sí? Así fue como Mao Mao se encontró tumbada en la cama de una posada. El guardia herido se estaba curando aquí, en la ciudad, y mientras tanto trataban de encontrar sustitutos para el carruaje dañado y los caballos fugados. Esta vez no era tarea de Mao Mao conseguir provisiones y ya había confirmado que no había medicinas interesantes en la botica local. Como era el hombre de Aduo el que había resultado herido, Suirei se encargaba de su cuidado y su habilidad era tal que no era necesario que Mao Mao interviniera. Por lo tanto, tiempo libre. Al menos hasta que llamaron a la puerta. Preguntándose quién podía ser, Mao Mao abrió la puerta y se sorprendió al ver a quién se encontraba. La consorte Lisu estaba allí, con el rostro cubierto por un velo. «Perdóneme, ¿puedo entrar?» Como siempre, parecía asustada, como un pequeño animal. «Por favor», dijo Mao Mao, y Lisu entró en la habitación tan rápido como un ratón. Miraba a su alrededor con ansiedad, quizá como señal de que se había escapado de su habitación sin avisar a nadie. Mao Mao le ofreció una silla y ella se sentó, todavía con un aspecto un poco abrumado. Tal vez hubiera sido de buena educación ofrecerte en ese momento, pero si Mao Mao iba a pedir agua caliente, podría delatar que la consorte estaba aquí. En su lugar, decidió ofrecer unos pasteles de luna. Sin nada que beber les dejaría la garganta seca, pero, bueno, la idea era lo que contaba. «¿Qué pasa?» «Tus damas de compañía van a tener problemas», dijo Mao Mao. «¿Está contigo tu jefa de filas habitual?» Mao Mao no creía haberla visto por aquí. Lisu tenía algunas damas, pero Mao Mao no creía reconocer a ninguna de ellas de la parte del palacio interno. «Me dijeron que era la única que saldría del palacio. Mi padre asignó a los asistentes». Habló en voz baja, pero con más firmeza de la que Mao Mao esperaba. Quizás estaba acostumbrando a la joven boticaria. Mao Mao la había ayudado en más de una ocasión y le dolía un poco que Lisu siempre pareciera un poco aterrada por ella. «¿Qué es lo que quieres entonces?» Lisu parecía sorprendida, pero Mao Mao sabía que si no le sacaba sus asuntos rápidamente, era más probable que las encontraran juntas y ella misma podría sufrir las consecuencias.
Entonces, ¿qué debía hacer? Tal vez un poco de ayuda le sirviera. Lisu empezaba a inquietarse cuando Mao Mao dijo, «Te vas a casar con el hermano menor de su majestad». Ella había decidido lanzarse de lleno. ¿Qué? No, aún no se ha decidido nada. Así que el asunto no estaba resuelto, pero Lisu se había enterado. Tampoco parecía muy contenta. ¿Qué estaba pasando entonces? ¿Te sientes culpable por haber sido atacado por los bandidos? No he venido a hablar de eso, Lisu no era una buena mentirosa ni mucho menos. Tal vez había reconocido a uno de los atacantes. ¿Qué, entonces, si se puede preguntar? La joven volvió a mirar a su alrededor. No era una mala consorte ni mucho menos, pero Mao Mao empezaba a entender por qué la habían acosado tanto. Le vendría bien un poco más de seriedad. ¿Hay alguna manera? Lisu comenzó. ¿Hay alguna manera de saber si un padre y un hijo son realmente padre e hijo? ¿Qué quería decir eso? Mao Mao inclinó ligeramente la cabeza, confundida. Me refiero a mí y a mi padre. Quiero decir, ¿es posible saber si soy realmente la hija del hombre llamado Uriu? Lisu parecía que iba a llorar, apenas le salían las palabras. Mao Mao no dijo nada al principio, pero encendió un poco de incienso calmante. Técnicamente era de Jinzi, pero podía prescindir de él. Solo entonces preguntó, ¿qué te hace preguntar eso? Había oído que la madre de Lisu había muerto. Su padre, pensando que su hija no era más que un instrumento político, la envió al palacio interno cuando apenas era una niña para complacer al antiguo emperador. Aduo, entonces consorte del heredero, había tomado a Lisu bajo su ala y su protección, estaba seguro Mao Mao. Lisu frunció el ceño y frunció los labios, y parecía más que nunca que iba a romper a llorar, pero de alguna manera se las arregló para aguantar unos cuantos mocos mientras miraba a Mao Mao y decía, la verdad es que nunca debí volver al palacio interno. Forzando las palabras, se explicó, aunque había ingresado en un convento tras la muerte del antiguo emperador, su padre seguía buscando la forma de aprovecharse políticamente de su hija. Al principio, se suponía que iba a casarse con el gobernador del sur, pero el hombre era lo suficientemente viejo como para ser su abuelo, por no mencionar que era un vividor que no tenía una esposa adecuada, sino 10 concubinas. La consorte Lisu procedía del clan U, una de las casas a las que la familia imperial había otorgado un apellido. Sin embargo, bajo la emperatriz regente, la nación se orientó hacia una meritocracia, y la influencia del nombre de la familia se redujo considerablemente. Por lo tanto, una familia que antes era grande podría estar dispuesta a utilizar cualquier medio para avanzar en el mundo. Lady Aduo y su majestad fueron quienes lo impidieron, dijo Lisu. Al enterarse de los rumores de la inminente unión, intercedieron en favor de Lisu, pero eso también podría haber formado parte del plan de su padre. Los esponsales eran casi tan oficiales como una boda, y para romperlos se necesitaba una razón de peso. Tendría mucho sentido, pensó Mao Mao. Lisu no estaba a la altura de las otras altas consortes, en concreto, no tanto por su aspecto como por su inteligencia y disposición. Aduo se había enfrentado a una elección, ver cómo Lisu se casaba con un pedazo de basura marchita, o ganarse un respiro, aunque solo fuera por unos años, como una de las flores del palacio interno. Ella había elegido lo segundo, había elegido una oportunidad de ser feliz para Lisu. Solía estar tan cerca de su majestad que me sentaba en sus rodillas, dijo Lisu. Dios mío, comentó Mao Mao. Puede que eso estuviera bien cuando Lisu era una niña, pero si lo hiciera hoy la tímida joven podría simplemente dejar de respirar de la vergüenza. El mundo estaba lleno de matrimonios entre personas de edades dispares. Es cierto que normalmente el hombre era mayor que la mujer, pero no era raro. Tal vez Aduo había asumido que, durante sus años en el palacio interno, Lisu se convertiría en una persona más adulta. Una vez más, como esposa del hombre que se encontraba en la cima de la jerarquía de su país, difícilmente sería tratada mal. Sin embargo, ¿qué tiene que ver todo esto con la pregunta de Lisu sobre la determinación de la filiación? Es cierto que su padre la había tratado mal, pero si se trataba de una cuestión emocional impulsiva en la que ella pensaba que no podían ser parientes porque él había sido tan cruel con ella, entonces, francamente,
Mao Mao había terminado de escuchar. Si su padre era tan insoportable, Mao Mao deseaba que Lisu tuviera los medios para aprovechar la actual charla sobre el matrimonio para hacer algo al respecto. Estaba claro que tenía una buena impresión de Jinzi, siempre se había sonrojado cuando él se acercaba a la parte del palacio interno. Y esto cuando probablemente podría haber atraído a casi cualquiera. He oído que mi propia madre era amiga de Lady Aduo, dijo Lisu. Es así. Si Lisu era hija de una amiga, eso explicaría el cariño de Aduo por ella. Me han dicho que a menudo tomaban el té con su majestad, los tres. Esta vez Mao Mao no respondió en absoluto. Cuando se casaron, mi padre fue adoptado en la casa de mi madre. Deduzco que ella misma podría haberse convertido en la consorte del heredero, si las cosas hubieran ido de otra manera. Mao Mao sacudió la cabeza y luchó contra el impulso de rebatir esa idea. Le parecía muy poco probable. En aquel momento, Adu había sido la consorte del heredero, el hombre que ahora era el emperador, y ya no podía tener hijos entonces. El heredero no tenía otras consortes, y el antiguo emperador estaba agotado por la enfermedad. Si hubiera habido otra consorte potencial en aquel entonces. Mi padre ya había sido adoptado por la casa en ese momento. Pero en cuanto a mí, él no me veía como su verdadera hija. El hermano menor de su majestad es una persona maravillosa. Es solo que, para mí personalmente. Ella sonaba sincera. La consorte estaba justo en la edad en la que las jóvenes empezaban a enamorarse del amor. Su gracia salvadora era que al menos había algunas líneas que no cruzaría. Pero no. Espera. Lisu estaba siendo demasiado circunspecto. Mao Mao tenía una sospecha sobre lo que ella realmente estaba preguntando. Se preguntaba si el propio emperador podría ser su verdadero padre. Y si es así, entonces casarse con Jinzi, el hermano menor del emperador, sería una perspectiva bastante desagradable. Se mire como se mire, él estaría un par de ramas demasiado cerca en el árbol genealógico. Ella no quería investigar esto. Pero al mismo tiempo, se sentiría mal diciéndole a la consorte que no podía hacerlo. Trabajar bajo un orgullo equivocado ya habría sido bastante malo, pero con Mao Mao era peor, ella también tenía curiosidad. Contempló cómo se podía determinar si un supuesto padre y un hijo estaban emparentados. El método más obvio parecería ser calcular hacia atrás desde la fecha de parto. Pero no, eso sería imposible en este caso. No podía preguntar directamente al padre de Lisu, y si planteaba el tema al emperador, su cabeza podría separarse pronto de su cuerpo. Si la consorte Lisu hubiera sido pelirroja y de ojos verdes como la emperatriz Shokugou, las cosas habrían sido aún más sencillas. Lisu era bonita, incluso simpática, pero su aspecto no era muy diferente al del ciudadano promedio de Li. Su pelo era negro y liso, y sus ojos también eran oscuros. Mao Mao no sabía cómo era su padre Uriu, pero no era probable que fuera lo suficientemente distintivo como para decir con certeza si eran parientes. Esto era lo que había llevado a Mao Mao a una habitación concreta de la posada. Allí, Suirei estaba preparando la medicina, con aspecto malhumorado. ¿Qué quieres?, preguntó. Suirei no era muy amable, pensó Mao Mao, ignorando convenientemente su propia frialdad. Tal vez sus pensamientos se reflejaban en su rostro, pero, naturalmente, no le importaba. Había 3 pacientes en la sala, el hombre con el brazo perdido y otros 2 heridos. Ninguno de ellos corría peligro de muerte, pero estarían convalecientes durante un tiempo. Solo el olor de este lugar es relajante. La sustancia espesa que Suirei estaba mezclando era probablemente algo destinado a evitar la putrefacción. Lo transfirió a un cuenco y luego retiró los vendajes de los pacientes mientras estos hacían muecas. Mao Mao y Suirei habían cosido entre las dos las heridas de los hombres, y aunque sin duda había sido desagradable, lo habían soportado con una compostura admirable, gracias a la cual cada uno de ellos había sido cosido con bastante pulcritud. ¿Tienes algún antipirético?, preguntó Suirei con cierta brusquedad mientras inspeccionaba una de las heridas. Tengo los ingredientes. Entonces dame un poco a mí. Parece que no tengo suficiente. Una herida suele provocar fiebre, y los componentes medicinales son difíciles de conseguir aquí.
Suirei ya había ido a la botica local, pero no parecía haber conseguido mucho, tal vez el lugar no tenía muchos ingredientes. Este pueblo podía ser una parada en una ruta comercial, pero las mercancías, al igual que los comerciantes, viajaban a otros lugares. No se vendían aquí. Mao Mao deseaba que hubiera una medicina mejor y más barata. Había salido de la habitación para buscar lo que Suirei necesitaba cuando se encontró con alguien que deambulaba por el pasillo. «Ah, que tenga una buena noche, jovencita», dijo el guía con su característico tono. «No hay nada especialmente bueno en ello», pensó Mao Mao. El hombre se frotaba las manos y parecía tan tímido como si fuera la propia Lisu. «¿Está todo bien, señor?» «Oh», me preguntaba cómo estaban esos hombres heridos. «Tengo aquí una buena bebida que pensé que podría ser de ayuda». «¿Y cuánto es esta bebida?» No quise decir nada de eso, jovencita. No busco ningún pago, solo pensé en lo horrible que es ser herido así. A Mao Mao esto le pareció extraordinariamente sospechoso, pero probablemente el hombre solo intentaba limpiar su conciencia, o cubrirse el cuello. Al fin y al cabo, él era el que se suponía que los llevaría a salvo entre los bandidos, y el guía que Adu había contratado era, al parecer, del mismo pueblo que este hombre. También, según los informes, había sido el primero en huir cuando se dio cuenta de que los bandidos no eran los que normalmente trataban. Uno de los guardias le había gritado, y ese fue el momento en el que dicho guardia recibió un corte en el brazo. La confianza era primordial en el tipo de negocio al que se dedicaban estos hombres. La traición de uno de ellos podía perjudicar a todos los demás. Aquí esto es. Me lo dieron como analgésico, ¿crees que funcionará? El hombre sacó un pequeño bote que contenía lo que parecía azúcar moreno. Mao Mao se lo arrebató, y cuando se lo mostró a Suirei, ella también pareció muy sorprendida. ¿Cómo has conseguido esto?, preguntó Suirei con una mirada dura al guía, que se estremeció ante esta mirada de alguien que probablemente tomó por un hombre joven. ¿Lo has usado alguna vez tú mismo?, añadió Mao Mao. Bueno verá, resulta que no sé cómo se usa, y estaba pensando que ustedes podrían decirme, parecía estar diciendo la verdad. Entiende, dijo Mao Mao. Pues tienes mucha suerte. Si la hubiera utilizado, tal vez no estaría haciendo su trabajo con tanta energía ahora. Podría no estar haciendo su trabajo en absoluto. El material del recipiente tenía, en efecto, propiedades analgésicas y podía ser útil como medicina, pero solo si se entendía lo que se hacía con él. De lo contrario, podría ser peor que fumar cannabis. Usaremos esto, y con gratitud, dijo Mao Mao. Pero quiero que nos digas exactamente cómo lo conseguiste. El pequeño bote estaba lleno de opio. Los problemas siguieron acumulándose y resultaron estar conectados de las formas más extrañas. El guía dijo que había conseguido el opio de un comerciante que viajaba con una caravana de artistas. Te ayudará en lo que te aqueja y te hará olvidar las preocupaciones de este mundo, le había dicho el comerciante. Tal vez si hubiera sido un hombre más reflexivo, o más suspicaz, el guía podría haber averiguado lo que el comerciante quería decir con eso. Se supone que esa es la frase que se utiliza para vender cannabis. En la ciudad en la que se encontraba el guía, el material se secaba y se fumaba. Si pensaban tratar el opio de la misma manera, menos mal que nadie les había explicado qué hacer con él. El hombre insistió en que nunca había fumado. Fumar cannabis podía ser adictivo, y si un adicto al cannabis empezaba a consumir opio también. La idea no merecía ser pensada. La última pieza del rompecabezas vino de lo que dijo el guía cuando Mao Mao le pidió que describiera la caravana de mercaderes. Dijo, tuve una mirada, solo una mirada, pero la vi. Había una chica. Los animadores parecían realmente protectores con ella. Me refiero a una chica joven, tal vez solo 15 años. Y esto había sido hace aproximadamente un año. Tenía el pelo blanco, nunca había visto algo parecido. No puedo olvidarlo. Era la encarnación del dios serpiente, estoy seguro, venida en secreto a la tierra. Es la primera vez que le cuento a alguien lo que vi. No hace falta explicar lo que Mao Mao pensó cuando oyó hablar de una mujer de pelo blanco.
Un año atrás situaría estos hechos antes de que esa mujer hubiera llegado a la capital. Tal vez fue la ingenua fe del hombre en la mujer lo que le hizo tomar el opio al pie de la letra, como un analgésico y nada más. Él, reflexionó Mao Mao, era realmente un hombre afortunado. Y había motivos suficientes para estar agradecido por la medicina, aliviaba el dolor de los hombres heridos. El opio no tenía una vida útil especialmente larga, y Mao Mao había temido que no fuera eficaz, pero se demostró lo contrario. Se sintió mal por el guía con sus sinceras creencias, pero decidió requisar todo el opio que tenía. Le pagó el producto, incluyendo un extra suficiente para que no pudiera quejarse. Ya que estamos acumulando problemas, añadamos uno más. Uno de los bandidos llevaba un tatuaje de una serpiente, y las bandas que todos llevaban en las muñecas habían sido inicialmente blancas y representaban dos serpientes en coito. Desgraciadamente, a pesar de los intentos de obtener algunas respuestas, los hombres no estaban en condiciones de decirles nada. Todos los bandidos eran adictos al opio.